Hola mis hermanas amadas, ¿cómo están ustedes? Hoy es el último día de mentiras acerca de los hijos. Como he dicho antes, no que sean todas las mentiras que existen, pero son las que se trataron en este libro. Y esta es muy importante porque habla de algo que a veces creemos y no tiene nada de verdad. No somos responsables del comportamiento de nuestros hijos. Tenemos que aprender que es diferente. La verdad de la palabra de Dios nos hará libres para entender la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, hemos estado aprendiendo cosas sobre los hijos que vemos en tu palabra, Señor, y te rogamos, Padre, que nos hagas madres conscientes, entregadas, dispuestas a hacer tu voluntad, a cumplir tu palabra, a ser ejemplo para nuestros hijos, a amarlos de tal manera que ellos sean lo más importante, que los guiemos, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo que estamos trabajando para la eternidad en sus corazones. Ayúdanos, Señor. Por amor de tu precioso Hijo Jesucristo, ilumínanos para ser la clase de mujeres, madres, que tú esperas de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues esta hermana que escribió este libro es una consejera ya de muchos años y tiene mucha experiencia y a través de los años ha recibido toda clase de peticiones para orar por diferentes cosas, ¿verdad? Y quisiera comentarles 4 mujeres que se acercaron a ella para hablar de sus hijos. Dice una: mi hija de 16 años se fue de la casa hace 9 meses para ir a vivir con su novio. Me siento destrozada. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? Mi hija de 28 años renegó de la fe de Cristo y ahora tiene una relación homosexual. Qué gran dolor para una madre. Oren para que Dios quebrante el corazón de mi hijo de 18 años, que por fin sea libre de las adicciones, porque desde la infancia es adicto a la pornografía. Desde la infancia. ¿Dónde estaba la mamá? Luego otra mamá que dice: me siento decepcionada por mis hijos adolescentes, que son tan indiferentes a las cosas del Señor, y me siento tan triste por mi propia incapacidad para criar hijos piadosos. Mis hermanas amadas, aquí hay 2 lados de esta mentira. Una es que pues yo no soy responsable, cada quien es responsable. La Biblia dice, ¿no? Dice en Deuteronomio 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que, pues ni modo, ellos escogieron el pecado, pues que se vayan. El otro lado de la moneda es sentirnos totalmente culpables. Yo fui mala madre, todo lo hice mal, no crié a mis hijos bien y ahora por eso ellos andan mal, yo tengo la culpa. Pues hay verdad en ambas cosas. Finalmente Dios va a llamarnos a cuenta a cada uno. Y cada uno no podrá decir, es que mis papás, pues míralos, eran bien mal testimonio. Por eso yo me alejé, por eso yo no quería saber nada de ti, Dios, pero no me eches la culpa a mí, ellos fueron. No, Señor, cada uno es responsable. Pero el otro lado es que Dios sí nos llamará a cuentas. ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde entendemos esto? Bueno, vemos los ejemplos de la Biblia. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Cómo él escogió las pasturas más bonitas, siendo que Abraham era mayor de edad, era mayor en jerarquía porque era su tío. Dios en ese momento sus pastores de ambos estaban peleando porque no, pues es que ellos agarran la pastura mejor y el pozo y el agua y esto y lo otro y empiezan a ver
todo tipo de querellas y rencillas. Y Abraham no quiere nada de eso. Abraham es una persona pacífica y dice, Lot, vamos a terminar con esto, escoge dónde quieres estar y nosotros nos vamos al otro lado. Claro que Lot volteó y vio esas grandes pasturas verdes, una ciudad cosmopolita que tenía todos los servicios. Pues me voy para acá. Y escogió Sodoma y Gomorra. Eso tuvo mucho que ver en la actitud de sus hijas. No sería nada sorprendente que sus hijas se casaran con hombres malvados, pues eran los únicos que había. ¿A dónde las llevaron? A donde estaban los hombres malvados. Ahí estaban ellas. Entonces, no tendría nada de extraño, ¿verdad? De hecho, cuando consideramos que ellas, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su papá para engendrar cada una hijo de parte de su padre, podemos entender que mucho tuvo que ver la contaminación que había en su mente después de haber vivido en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Lot, dice la Biblia en 2 de Pedro 2:8, que afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de la gente alrededor. Él amaba a Dios, pero estaba cómodo ahí. ¿Sí se fijan cómo hay una incongruencia? Podemos amar a Dios, pero pues nos gusta este trabajo, nos pagan bien, es un bar, pero sirvo cerveza y vino, pero pues me da dinero, me tratan bien. No. Necesitamos ser congruentes, lo que creemos con lo que hacemos. Ahora, ¿se acuerdan del sacerdote Elí en el libro de Samuel? Él fue el sacerdote a quien Samuelito fue corriendo a decir, Elí, Elí, ¿para qué me llamabas? Yo no te llamé, vete a acostar. Elí, Elí, ¿para qué me llamabas? ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, este es el mismo Elí que a Ana le dijo, ¿estás borracha, mujer? Vete de aquí. Y ella contestó, Señor, no digas que estoy borracha. Es que he venido a derramar mi alma delante de Dios porque quiero un hijo. ¿Y se acuerdan qué pasó? Que dijo, perdón, ahora sí que perdón, sigue orando, ¿verdad? Y vete en paz. Y Dios te conceda lo que le pides. Dice la Biblia que Ana se levantó de ahí y no estuvo más triste. Confió en Dios y dejó su causa al dueño de las causas, al Señor de todo. Dios le dio su hijo y como ella había hecho un voto de que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a devolver, así como Dios le cumplió su promesa, ella la cumplió a Dios. Entre los judíos se destetaba a los niños entre 3 y 5 años. Vamos a poner que tenía 4 Samuelito. Imagínate a tu hijito de 4 años, llevarlo al templo y decir, toma Elí, mi hijo te va a servir, porque yo lo he entregado a Dios. Ay, se me hace un nudo en la garganta, se me hace increíble, pero ella lo había prometido y ella cumplió. Y ese pequeño vio a su mamá, vio cómo ella amaba a Dios y cumplía la palabra de Dios. Cuando damos esta clase a los niños, hablamos de que qué cosas haría Samuelito tan pequeño. A lo mejor cogía la escoba y barría. A lo mejor él ayudaba a cerrar las grandes puertas. A lo mejor se subía a una escalera para jalar la ventana y cerrarla. O lo sentaban en un tapetito a limpiar todos los utensilios de servicio al Señor. Desde muy pequeño creció en el templo, escuchando la palabra de Dios, pero viendo a un hombre que no tenía ninguna influencia sobre sus hijos malvados. Resulta que sus hijos, Ofni y Finés, habían desecrado todo lo que podían. Dice que
tomaban todo lo engordado del pueblo de Israel, que era ofrenda a Dios, y se deleitaban. Robaban de la ofrenda del templo y aún tenían relaciones sexuales en el templo con las mujeres que venían a traer su ofrenda. ¿Qué más blasfemia podían ellos cometer? Su padre les había llamado la atención, pero cuando veo ese pasaje pienso en muchos papás. Cuando el niño está siendo bien grosero y le está pegando a su hermana y le está haciendo toda clase de maldades y el papá, ay, mijito, ya deja eso, te voy a pegar. Si sigues de latoso te voy a pegar. O a la niñita que está pateando a la abuelita con todas sus fuerzas y, mijita, no hagas eso. ¿No ves que le duele a abuelita? No, mi vida. Y la niña sigue pateando. Se me figura que Elí les llamó la atención así. ¿Por qué andan haciendo esas cosas, mis hijitos? Eso no está bien. Vean lo que dice la Biblia y aquí al pensar en él, ¿se acuerdan que él murió? Porque era muy gordo. Estaba sentado en su silla, cayó y murió. Ahora nosotros sabemos por la palabra de Dios que él murió porque Dios quiso, ¿verdad? Dios se lo llevó. Pero tenía que ver el hecho de que era tan gordo, cómo murió. Cayó de la silla porque ni siquiera se pudo levantar. Y dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 2:29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y las has honrado, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Les has honrado más a tus hijos que a mí. Los has honrado más a ellos que a mí, dice el Señor. Y entonces, en el capítulo 3, habla con Samuel y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yo juzgaré su casa para siempre, porque, fíjense qué triste, porque por lo que él sabe, él ya sabe, porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios, han blasfemado el culto a Dios, y él no los ha estorbado. Aquí es donde aprendemos que es mentira, que Dios no nos llamará a juicio a nosotros. Sí nos llamará. Ciertamente, mi hijo, mi hija, si comete pecado y se aleja de Dios, él o ella tendrá que dar cuentas delante de Dios. Pero yo también soy responsable. Y vamos a ver por qué somos responsables, en qué somos responsables. Dice en el Salmo 78, y es con lo que vamos a terminar el estudio. Es Salmo 78, del 1 al 8. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Pongan atención, que nuestros padres nos las contaron. Nosotros hemos oído que nuestros padres nos contaron esto. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué me toca a mí como madre? Contar las alabanzas de Jehová, las maravillas que Él ha hecho, decírselas a mis hijos, hablarles del poder y la potencia de nuestro Dios.
Dice en el 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué nos manda? Que la notifiquemos a nuestros hijos, que les pasemos de boca en boca la palabra de Dios. Y los dice, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Para qué? Para que guarden los mandamientos de Dios, para que no se olviden de las obras de Dios, para que pongan en Dios su confianza. Y vean cómo termina el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios con espíritu. ¿Qué es lo que nos toca? Somos responsables de la enseñanza que damos a nuestros hijos y somos responsables de estorbarlos cuando andan mal. Aunque se enoje, mijito, aunque se enoje, eso que está haciendo está mal. Y yo me voy a hacer cargo de que no lo vuelva a hacer. Ay, mamá, ahora le tienen miedo a los hijos. Hace tiempo, ¿verdad? Aconsejando a una familia, decía esta persona, es que si lo regaño, dice que se va a suicidar. Ay, 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 ay. ¿Cómo tienen esa habilidad los hijos de manipular a los padres? ¿Y saben qué es lo más terrible? Que algunos sí se suicidan. Sí lo hacen. Están tan rebeldes y son tan contumaces que lo van a hacer. No hace mucho tiempo aquí en Saltillo hubo un jovencito, 12 años. Su mamá le quitó el celular, dijo, ya basta, deja el celular en paz y ponte a hacer la tarea. Y el niño fue y se suicidó. Fue un caso muy sonado aquí. Entonces ahora la gente tiene miedo. Tiene miedo de regañar al hijo. Ay, no, se me vaya a deprimir, se vaya a suicidar, vaya a hacer esto. Hermanas amadas, nosotros no debemos dejar que Satanás nos engañe. Si tú tienes una comunión estrecha con tus hijos y todos los días estás en oración con ellos y platicas e indagas que ellos te cuenten lo que sienten, lo que piensan, que te platiquen cómo están las cosas en la escuela, con sus amigos, que tú sepas todo. Que si van a hacer un trabajo en equipo, se vienen aquí a la casa y representa gasto de comida y gasto de luz y a lo mejor del internet y qué sé yo, pero estoy al tanto. Yo veo lo que están haciendo mis hijos y lo que les hacen a mis hijos. Entonces puedo estar en mayor control. Pero si yo veo algo malo, debo estorbar a mis hijos. Debo decirles, eso que estás haciendo está mal. Eso no agrada a Dios. Y ayudarlos a que busquen pedir perdón a Dios y corrijan su camino. Que no nos pase lo que a Elí, que no nos pase que no los estorbamos. Ciertamente el pecador morirá por su pecado, pero si nosotros no le decimos nada, viene a mi mente el pasaje allá en Jeremías donde dice Dios de los atalayas, que Dios nos ha puesto como atalayas, que si le decimos al malo de su mal camino y él no se arrepiente, pues él morirá por su pecado. Pero si nosotros no le decimos nada, ciertamente él morirá por su pecado, pero su sangre el Señor la demandará de nuestras manos. Y esto habla acerca de hablarles a otros de la palabra de Dios, que sepan que hay esperanza, que hay salvación. Pues cuanto más a nuestros hijos no deberíamos guiarlos en la palabra de Dios y enseñarlos, pero es algo que se tiene que hacer desde pequeños. Y si tú ya tienes a tus hijos grandes y apenas estás aprendiendo esto, no pienses
no, ya está todo perdido, yo tengo la culpa. No, pídele perdón a Dios, ora con todo tu corazón, porque para Dios no hay nada imposible. Y puedes acercarte a tus hijos y hablarles de lo maravilloso que es estar en comunión con Dios. Y Dios te dé gracia, te dé de su sabiduría para hablar al corazón de ellos y que su Santo Espíritu los conmueva y cambie esos corazones de piedra en corazones de carne. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanas. Compartamos esto con hermanas jóvenes que tienen a sus niños pequeños para que aprovechen. Dicen que el carácter se forma en los primeros 5 años. Si tu niño ya tiene 3, ya perdiste mucho tiempo. Apúrate, empieza. Todavía te quedan 2 para formar y fortalecer un carácter que esté dirigido en el camino de Dios. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanas. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.